Listo. Entonces, como los dije hace un segundo, hoy el tema grande es medidas de asociación. La clase pasada bueno, la clase pasada terminamos de hacer como un ejercicio gráfico como con histogramas, diagramas de caja, diagramas de barra, diagramas de sectores y luego al final de la clase empezamos a trabajar con tablas como esta. Estas tablas, recordemos, se denominan tablas de doble entrada, tablas de contingencia o tablas de dos vías de clasificación. Entonces, al final de la clase pasada empezamos a trabajar con estas tablas y decíamos que en un ejemplo como este, donde tenemos dos filas y tres columnas, em, aquí donde tenemos eh, una tabla como esta, donde tenemos dos filas y tres columnas, eh, en particular tenemos las frecuencias conjuntas, es decir, em, tenemos por dentro las frecuencias compartidas, las frecuencias conjuntas de las dos variables. Y en los márgenes, en los totales, tenemos las frecuencias marginales. Entonces, eh, por un segundo, déjenme, les hago un mini recuento y deberíamos hacerlo un poco con este ejemplo también para que usted esté como al día en lo que estábamos diciendo. Entonces, si yo quiero cruzar dos variables cualitativas, si yo quiero estudiar la asociación, si yo quiero estudiar la relación entre dos variables cualitativas, la mejor manera de hacerlo es a través de una tabla. Entonces, en esta tabla en particular, tenemos una tabla en la que tenemos dos filas, K igual a dos filas, y tenemos P igual a tres columnas. Y tenemos tres columnas. Entonces, las dos filas que tenemos en este momento son, bueno, hombre, tenemos el sexo como una de las variables, es una variable cualitativa nominal. Tenemos la otra que es mujer, ahí están las dos categorías. Y queremos cruzar esa variable, queremos ver si hay una relación entre esa variable sexo y el nivel educativo. Entonces tenemos bachillerato, pregrado y posgrado. Tenemos eh, um, bachillerato, bachillerato, pregrado y posgrado. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, un poco diferente al que veníamos trabajando la vez pasada, que teníamos la presencia o no de Departamento de Innovación y eh, Desarrollo, la estábamos cruzando con la disminución en el pago de impuestos de la compañía. Era otro caso, pero era lo mismo, porque teníamos dos variables cualitativas. Entonces, cualquier cifra, cualquier cantidad, cualquier cifra, cualquier cantidad que usted tenga por dentro de la tabla, un segundo que aquí estoy teniendo como un problema con ya. Cualquier cifra, cualquier cantidad que usted tenga por dentro de la tabla se llaman frecuencias conjuntas, o sea, las cifras que están aquí por dentro se llaman frecuencias conjuntas. Esas frecuencias conjuntas ya las estudiamos la vez pasada. Frecuencias conjuntas. Y decíamos que hay frecuencias de dos tipos, ¿no? Están las frecuencias absolutas, que son los conteos, y están las frecuencias relativas, que son las proporciones
y si usted las quiere expresar en puntos porcentuales, está bien. Entonces recuerde que las frecuencias conjuntas las estamos simbolizando así con N y J. Ahora tenemos dos subíndices, pues porque tenemos filas y columnas. Y las frecuencias relativas lo mismo, H, pero I y J. Ah, que cómo se hace para calcular las frecuencias relativas. Pues usted lo único que hace es coger la frecuencia absoluta y la divide entre el total de la muestra, pilas, el total de la muestra. ¿Por qué? Porque resulta que en todas estas tablas usted siempre tiene que incluir los totales, o sea, las distribuciones marginales. En estas tablas, en estas tablas, usted tiene dos tipos de frecuencias marginales. Tiene las frecuencias marginales de las columnas y tiene las frecuencias marginales de las filas. Claro, entonces se las voy a escribir aquí. Entonces aquí están las frecuencias marginales. Y lo que decíamos la vez pasada es que es simplemente totalizar. Entonces las frecuencias marginales, usted tiene dos. Tiene las frecuencias marginales de las filas, que es ir sumando a través de las columnas. Esas frecuencias marginales de las filas las denotamos así. N sub i punto. N sub i punto o H sub i punto, si está trabajando con las relativas. Aquí está. Y la de las columnas, lo mismo, solamente que ahora usted está totalizando las columnas, sumando a través de las filas. Entonces usted tiene que las frecuencias de marginales en las columnas las estamos notando así, n.j o h.j. Bueno, y teníamos el total general, que era la suma de todas las. Recuerde que este total general, em, que es el tamaño de la muestra, simplemente lo notamos con la letra N minúscula y es la doble sumatoria, ¿no? Porque usted tiene que sumar tanto filas como columnas, desde la primera fila hasta la última fila, desde la primera columna hasta la última columna. Entonces, en este ejemplito sencillo, voy a escribir en la tabla, simplemente para ilustrar y que todo el mundo como que esté al día con la anotación, voy a pasar como los datos del ejemplo para que todos quedemos como claros. 416, 416. Yo ya sé que eso está escrito, solamente que quiera hacer una explicación. 97, 12.2. Entonces, varias cosas. La primera es que, digamos, este 4, esto fue lo que nosotros llamamos N11. Sé que es N porque es una frecuencia absoluta, es un conteo. Hay 4 individuos que son hombres y tienen bachillerato. Este sería N12, primera fila, segunda columna, y este sería N13, primera fila, tercera columna. Hay 12 individuos que son hombres y tienen posgrado. Este sería N21, este sería N22 y este sería N23. Hay 2 individuos que son mujeres y tienen posgrado. Juliana aquí dice, la primera columna es 412. Vamos a ver. Correcto, 412. Gracias por la corrección. Súper. No le puse el borrador, un segundo. 412. Gracias, Julián. Perfecto. Entonces, las frecuencias conjuntas le dicen a usted cuántos, porque estamos con las absolutas, cuántos, la cantidad de individuos en un par de categorías al mismo tiempo.
Entonces, lo que veníamos diciendo es que usted puede totalizar tanto por filas como columnas. Obviamente, si yo sumo 4 más 12 me da 16, 9 más 7, 16, 4 más 12, 16. Coincidencialmente hay 16 aquí también. Coincidencialmente hay 16 aquí también. Y 14 en el último. 12 más 2, 4. 14, perdón. 12 más 2, 14. En la primera fila, si usted suma la primera fila, vamos a ver, 4 más 9 le da 13 y 12, 25. Vamos a ver si no me estoy equivocando en la cuenta, correcto. Y en el último, 12 más 7, 19, más 2, 12 y 7, 19, más 2, 21. Correcto, ahí coincide con lo que teníamos en el documento. Entonces, en términos de notación, este sería el total de la primera columna, o sea que esto sería n.1, este sería n.2 y este sería n.3. Esto ya lo habíamos discutido la vez pasada. O sea que este sería n1 punto y este sería n2 punto. Listo. Y si usted se da cuenta, entonces, esto es lo que estos márgenes de la tabla, por eso se llaman frecuencias marginales, porque están en el margen de la tabla, lo que le dan a ustedes la distribución univariada, la distribución eh, la distribución de una sola variable. Entonces, en este lado de la tabla, en la derecha, en la columna, tengo la distribución del sexo. Y en la fila, en la última fila, en el total de la fila, tengo la distribución del nivel educativo. O sea que en una tabla a dos vías de clasificación tengo tres dimensiones. Tengo la dimensión del sexo, la dimensión del pregrado, la dimensión del nivel educativo y la dimensión conjunta. Entonces, ¿qué quiere decir esta 16? Hay 16 individuos en la muestra con bachillerato. ¿Qué quiere decir este 25? Hay 25 individuos en la muestra que son hombres. Y el total, que usted lo obtiene de cualquier forma, tanto sumando filas como columnas o lo de por dentro, pues le da 46 en este caso. Bueno, listo. Entonces, eso ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos discutido, no hay ningún lío. Ahora, lo que vamos a aprender hoy es aprender a calcular las proporciones, vamos a aprender a analizar esta tabla desde tres puntos de vista diferentes, desde tres puntos de vista diferentes. El primero, el primero ya lo habíamos intuido con las frecuencias relativas comunes y corrientes. El primero se hace al calcular los porcentajes, a calcular las proporciones respecto al total de la muestra general, al total de la muestra general. Esa partecita ya la tenemos hecha. A ver, un segundo, si yo tengo aquí calculadas las frecuencias relativas, claro, aquí están. Entonces, mire, en esta tabla, aquí ya están calculados todas las frecuencias relativas en puntos porcentuales, de toda la tabla que hemos venido trabajando. Entonces, la primera cosa que yo quiero mencionarle es que todas estas frecuencias relativas, inclusive los totales, se sacaron dividiendo por el tamaño de la muestra, o sea, por el 46, por el total. O sea que usted básicamente coge todos los números de esta tabla, todos los números de esta tabla y los divide por 46. Es decir, inclusive para sacar las marginales, usted coge el total marginal y lo divide entre el tamaño de la muestra. Usted coge el total marginal, usted coge el total marginal y lo divide entre el 46. O sea, absolutamente todas las cifras las divide entre 46. O sea que su
punto de referencia al interpretar esos porcentajes es el total de la muestra. Esas son las frecuencias relativas conjuntas. Su punto de referencia es el total de la muestra. Obviamente, pues usted tiene las frecuencias relativas conjuntas y las frecuencias relativas marginales, ¿no? Las frecuencias relativas conjuntas y las marginales, las dos, mire que las tres fórmulas, tanto para filas como para columnas, se dividen siempre entre n, 46. O sea que, este, si alguien estuviera calculando esta mano, yo ahorita le digo cómo se hace en R, si alguien estuviera calculando esto a mano, este 8%, bueno, primero, ¿cómo lo interpretaría? Sería el 8.7% de todos los individuos de la muestra, el 8.7% de todos los individuos de la muestra son hombres y tienen bachillerato. ¿Que cómo se interpreta este otro? El 15.2% de todos los individuos de la muestra son mujeres y tienen pregrado. ¿Que cómo se calcularon esos dos números? Bueno, pues el primero, este 8%, usted lo obtuvo de coger 4 dividido 46. ¿Que cómo se obtuvo este 15.2? Pues lo mismo, 7 dividido 46. Bueno, ¿qué significa este 54? Entonces ya este es un total marginal. Ya este es un total marginal. El 54% de todos los individuos de la muestra son hombres. Este 34.8, el 34.8 de todos los individuos de la muestra tienen bachillerato. Entonces, mire que la interpretación de los porcentajes es el total, son todos los individuos de la muestra, donde aparece el 100%, o sea, el 46. Ese es el punto de referencia, todos los individuos de la muestra. ¿Cómo se obtuvo este 34.8? Pues fácil. Usted coge el 16 y lo divide entre 46. Otra forma, pues si usted ya tiene que este es el 8.7 y este ya tiene es el 26.1, pues la suma le da el 34.8. Es otra forma de sacar lo mismo. ¿Cómo se obtuvo este 40? ¿Cómo se interpreta este 45? Bueno, el 45% de todos los individuos de la muestra son mujeres. ¿Cómo se obtuvo? Pues fácil, 21 dividido 46. O sea, todo se calcula, bueno, multiplicando por 100, ¿no? Todo se calcula respecto al total de la muestra. O sea que, mire, si usted quisiera, hubiera podido sumar todos estos valores y le da el 45.7. Es lo mismo. Estas son las frecuencias, relativas respecto al total de la muestra. Listo. Ahora, bueno, ya le dije cómo se hubiera calculado a mano. Digamos que en R es muy fácil hacerlo en el siguiente sentido, y es que, bueno, yo aquí introduje los datos de la tabla a mano, porque si usted se da cuenta, es 4, 6, 12, 12, 7, 2. O sea, los introduje por filas. 4, 9, 12, 12, 7, 2. Entonces, mire, simplemente estoy utilizando un comando nuevo que usted tal vez no conocía. Se llama rbind, o sea, pegar por filas. A esta primera concatenación de números, le pego por debajo esta otra concatenación. Y bueno, el resto de los comandos usted ya los conocía: row names para los nombres de las filas y call names para los nombres de las columnas, para que le aparezcan así la tabla bonita. Bueno, y el print si usted la quiere ver en consola, pero bueno, no es necesario.
Y lo de siempre, siempre agregue los totales. Ya lo habíamos visto, ¿no? Add margins. Siempre agregue los totales. Siempre agregue los totales. Add margins. Este margin igual a 1 y 2 significa que está agregando los totales tanto por filas como por columnas. O sea que está sumando en las dos direcciones. Eso significa el add margins. Listo. Entonces, de ahí, digamos que hay nada nuevo. Em, si usted quiere sacar, y este es como un truquito aquí nuevo, si usted quiere sacar las frecuencias relativas en porcentaje, lo único que tiene que hacer es usar esta instrucción prop.table. Este prop viene de proportion, ¿no? Y, o simplemente coger la tabla inicial y dividirla por n. Quiero en particular utilizar el prop.table aquí porque lo vamos a usar después. Y este margin igual a 1, 2, lo único que quiere decir es que le agregue tanto por filas como por columnas los totales. Esto es algo que usted ya puede replicar en R solito, o pues si quiere hacer las cuentas a mano, pues hágalas a mano, o si las quiere hacer en Excel, hágalas en Excel, como usted prefiera, no hay ningún lío. Listo, entonces ya sabemos cómo construir, digamos, las tablas en R y cómo se interpretan los números. Ahora, hay otro tipo de tablas, y esto sí es nuevo, esto no lo habíamos mencionado la vez pasada. Hay otro tipo de tabla que se llaman los perfiles. Entonces aquí hay dos tipos de perfiles, los perfiles fila y los perfiles columna. Entonces permítame, de una vez vamos al ejemplo porque eso se entiende con el ejemplo mejor. Los perfiles fila, usted los obtiene calculando las proporciones, calculando los porcentajes respecto al total de las filas, respecto al total de las filas. Por eso es que, por eso es que cuando usted calcula los perfiles fila, mire, el perfil fila usted lo obtiene dividiendo sobre el total de la fila, sobre el total de la fila correspondiente. Por eso aquí en la fórmula le aparece un n i punto. N i punto. ¿Por qué? Porque usted está calculando las frecuencias, está calculando los porcentajes, pero ya no respecto al total general. Está calculando los porcentajes respecto al total de la fila. Y lo mismo con los perfiles columna. Usted ya no está calculando el porcentaje respecto al total general, sino al total de la columna. Por eso es que aquí le aparece n.j. Entonces veámoslo. Veámoslo, aquí estoy seguro que con el ejemplo lo va a entender muy fácil. Aquí están los dos tipos de perfiles. Tanto el perfil fila como el perfil columna. Entonces veamos. Este 16% que usted está viendo acá, este 16%, ese, per- ese, esta tabla de perfiles fila, toda esta primera fila, toda esta primera fila, todo ese porcentaje que suma 100%, usted lo obtuvo dividiendo por el total de esa fila, es decir, dividiendo por el 25. O sea, si usted coge ese 4 y lo divide entre 25, si usted coge ese 9 y lo divide entre 25, si coge el 12 y lo divide entre 25, pues le van a dar todos estos porcentajes que usted está viendo acá. Entonces, todos estos números usted los obtiene dividiendo respecto al total de la fila. Y lo mismo los de abajo, ¿no? Los de abajo ya usted los obtiene dividiendo respecto al total de mujeres en la tabla. El anterior yo lo obtuve dividiendo respecto al total de los hombres, toda esa fila.
Y el de abajo usted obtiene dividiendo respecto al total de mujeres. Entonces, este 57.1 usted lo obtuvo de coger el 12 y dividirlo entre 21. Luego 7 dividido entre 21, luego 2 dividido entre 21. Y lo mismo con los totales. Pilas, en las tablas de perfiles, los totales no se obtienen sumando. Los totales se obtienen dividiendo respecto al total, o sea, 16 dividido 46, 16 dividido 46 y 14 dividido 46. O sea, todos los porcentajes, todos los porcentajes, usted los obtiene dividiendo respecto al total correspondiente de la fila. Fíjese que este 34% no es la suma de estas dos cosas. Ese 34% no es la suma de 16 y 57, no. Ese 34% es coger todos los que tenían bachillerato y dividirlo entre el total total. Lo mismo que este 57.1. Este 57.1 es coger todos los individuos que eran mujeres y tenían bachillerato y dividirlo entre el total de mujeres. Por eso es que los 100% aparecen aquí, que son los puntos de referencia. Entonces, ¿cómo es la interpretación? La interpretación sería, lo peor que me puede decir es que el 57.1 de los individuos son mujeres y tenían bachillerato. Muy mal, ¿no? Porque esa interpretación es cuando el punto de referencia es el total total. Ah, aquí. Mire que el porcentaje cambió radicalmente, ¿no? Ah, el 26.1% de los individuos son mujeres y tenían bachillerato, pero respecto al total de la muestra. En cambio aquí no, ¿no? Aquí es totalmente diferente. De todas las mujeres, que es el punto de referencia, de todas las mujeres, el 57.1% tenían bachillerato. Totalmente diferente a la interpretación. Ya no es respecto al total de la muestra, es respecto al total de mujeres. Ah, este 33.3. De todas las mujeres, el 33% tenía pregrado. Ah, este 16. De todos los hombres, si usted quieren, de los hombres, el 16% tenía bachillerato. Bueno, así, listo. Entonces, fíjese que la interpretación de los perfiles fila se hace respecto al total de su fila. Respecto al total de su fila. Ah, que cómo se interpreta este 34. Ese 34, que mire que coincide con el 34 de antes, pues se interpreta como antes. De todos, y mire, usted lo puede ver, usted lo puede interpretar respecto al total, de todos los individuos, que es el punto de referencia, porque el punto de referencia son el total de las filas, de todos los individuos, el 34% tenía bachillerato. De todos los individuos, el 34 tenía pregrado, de todos los individuos, el 30 tenía posgrado. Listo. Entonces, si existe el perfil fila, pues también existe el perfil columna. Eso no lo habíamos visto la vez pasada. Ahora, la fórmula obviamente cambia, ¿no? Porque el perfil columna se calcula respecto al total de la columna. Mire que aquí aparece n.j. Ok. Entonces, pues es lo mismo. Solamente que ahora usted calcula respecto al total de la columna. Entonces, este 25%, mire que ahora los 100% le aparecen en esa zona abajo, ¿no? Porque ahora el punto de referencia son los totales de las columnas. Entonces, este 25% ¿de dónde habrá salido? Ah, pues yo cojo la tabla original, entonces cojo el 4 dividido el 16. La cantidad de hombres y que tenían, no, la cantidad de individuos que son hombres y tenían bachillerato dividido 16.
Perfecto. Entonces, ¿cómo se interpretaría? Del, de todas las personas que tenían bachillerato, el 25% eran hombres. Es totalmente diferente a lo anterior. Si usted se da cuenta, los porcentajes cambian radicalmente. Ah, que cómo se interpreta este 56. Bueno, primero, ¿cómo se calculó? Pues yo cogía todos los individuos que eran hombres y pregrado y y lo dividía entre el total de pregrado. De todos los individuos que tenían pregrado, de todos los individuos que tenían pregrado, el 56% eran hombres. Ah, que ¿cómo se interpretaba este 54? Bueno, este 54 no cambia respecto a la distribución marginal, da lo mismo, porque el punto de referencia es el tamaño de la muestra total. O sea que de todos los individuos de la muestra, el 54% eran hombres, igual que antes. Mire que ese porcentaje no cambió, 54.3. Ah, que ¿cómo se obtuvo? Ah, pues 25 dividido 46. Fácil. Listo. Entonces, pilas, cuando usted tiene las frecuencias, dos mensajes para llevar a casa, dos mensajes para siempre tenerlos en cuenta. Cuando usted trabaja con los perfiles fila, el cálculo se hace respecto al total de la fila. Cuando usted trabaja con los perfiles columna, el cálculo se hace respecto al total de la columna. La interpretación es radicalmente diferente y los números son radicalmente diferentes. Ah, este 16%, ¿qué es? De todos los hombres, el 16% tiene bachillerato. Ah, este 25. De todos los que tenían bachillerato, el 25 eran hombres. Mire que los puntos de referencia son totalmente diferentes. Y que los totales no son la suma de lo que usted tenía, ¿no? En ninguno de los dos casos. Eso solo pasa cuando usted tiene las frecuencias relativas respecto al total. Listo. Ah, bueno, entonces, pero alguien me puede decir, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿para qué me sirve a mí calcular respecto a uno y respecto a otro? Porque si usted está analizando dos variables cualitativas al mismo tiempo, si usted está tratando de buscar una relación entre las dos variables cualitativas, los perfiles fila le permiten comparar el sexo a través del nivel educativo. El perfil fila le permite comparar los niveles de las filas a través de los niveles de las columnas. ¿Por qué? Porque mire que en las filas el 100%, o sea, todas las cifras de las filas están estandarizadas, están em, calculadas respecto a su total del grupo. O sea, todas están puestas bajo las mismas condiciones de su grupo. Entonces, los perfiles fila me permiten a mí comparar los niveles de las filas, en este caso el sexo, a través del nivel educativo. Mientras que los perfiles columna, pues lo contrario, me permiten comparar los niveles de las columnas, o sea, me permiten calcular el nivel educativo a través de los niveles de las filas, o sea, a través del sexo. Por eso es que los gráficos, aquí están los gráficos correspondientes. Mire, si yo quiero comparar el sexo a través del nivel educativo en función del nivel educativo, eso es una mejor manera de decirlo. Si usted quiere comparar el sexo en función del nivel educativo, pues mire que aquí usted necesita dos barritas, hombre y mujer. Cada una llega al 100%. Si usted se da cuenta, cada una está apilada al 100%. Y cada barrita tiene tres colores diferentes, una para cada nivel educativo. Y usted aquí claramente puede ver lo que está pasando. Aquí usted claramente está viendo que hay una disparidad en la distribución del nivel educativo dentro del sexo, ¿no? El sexo, los dos niveles del sexo no tienen la misma distribución del nivel educativo. Claramente en esta muestra en particular, en esta población, en este grupo de personas particular,
claramente los hombres tienen un mayor acceso a la educación superior. Uno lo que quisiera ver es que los colores, en un mundo ideal, digamos, uno quisiera ver que los colores fueran igualmente repartidos, ¿no? Y, o sea, como que sobresalgan los de posgrado y los de pregrado, y que en ambos grupos, tanto en hombres como mujeres, sean igualmente repartidos, en un mundo ideal, sean igualmente repartidos, que no haya ninguna ventaja de ninguno de los dos sexos. Eso es lo que uno quisiera ver. Pero bueno, en esta muestra particular estamos viendo un alto grado de desigualdad, lo cual no debería pasar. Y aquí usted está comparando el nivel educativo, la distribución del nivel educativo por sexo, en función del sexo. Entonces aquí está eh, bachillerato, pregrado y posgrado. Y mire que ahora ya no está dividido en tres colores, sino en dos colores, tanto en hombres como en mujeres. Y aquí usted ya puede ver lo mismo. Aquí usted ya puede ver que puede comparar los niveles educativos en función del sexo y ver eh, pues lo que está pasando. Evidentemente hay una desigualdad. Listo. Ahora, en R o cuando usted lo vaya a hacer en software, que es lo que yo le recomiendo, porque, pues, bueno, número uno, si usted se pusiera a hacer estos gráficos a mano, le van a quedar horribles. Y número dos, ponerse a hacer estas cifras una por una, pues puede ser cansón, ¿no? Es decir, en este caso tengo 2 por 3. Imagínese si usted tiene una tabla, no sé, de 3 por 4 o de 5 por 5, pues estos cálculos se vuelven cansoncísimos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues aquí está todo el código para hacerlo. Obviamente el código más tedioso es el de los gráficos, pero bueno, ya ahorita lo examinamos. El de los perfiles, entonces, bueno, primero, la tabla de perfiles, la tabla, digamos, original, pues es lo mismo, ¿no? O sea, ese código no cambió. O sea, usted pone las frecuencias absolutas y ya, como la primera fila y la segunda fila. Punto. Una concatenación y recuerde que el rbind es una rutina para pegar una fila debajo de la otra. Listo. Aquí viene lo importante. Para los perfiles fila, esta rutina prop table, usted dentro de la rutina prop table le pone margin igual a 1. Ese margin igual a 1 lo que está diciéndole es que usted está calculando los perfiles fila. Y bueno, y si usted quiere multiplicarlos por 100 es perfecto. Ahora, este margin igual a 2 es para que le salga el total en la columna. O sea, para que le salga el total aquí. Entonces usted me puede decir, uy, Juan Camilo, pero ¿por qué aquí margin igual a 1 y aquí margin igual a 2? ¿Por qué no simplemente margin igual a 1 en ambos casos? Pues porque las personas, los programadores que hicieron estas rutinas, eh, digamos que no siguieron la misma parametrización y aquí utilizaron una parametrización diferente para hacer lo mismo. Entonces, este margin igual a 1 es el perfil fila de la tabla dentro del prop table. Y el add margins es agregar el total pues en la columna. O sea, aquí como está aquí. Cuando usted lo haga después, o si quiere hacerlo de una vez, pues córralo de a pedacitos y se da cuenta qué es lo que pasa. Entonces, lo mismo va a pasar con el otro lado. Cuando usted lo haga con perfiles columna, el margin igual a 2 saca los perfiles columna de la tabla. Y este margin igual a 1 lo que hace es ponerle el total aquí abajito. Si usted se da cuenta, aquí no hay un total. Entonces, lo que yo le recomiendo, si quiere de alguna manera jugar un poco con esto, es ejecute de a pedacitos. Entonces, ejecute primero este pedacito a ver qué es lo que le da. Luego, ejecútele con el 100, a ver qué es lo que le da. Bueno, y luego sí, hágale el add margins a ver qué es lo que le da. Ya pedacitos. Si usted prefiere hacerlo a mano, pues hágalo a mano, es como usted prefiera.
Yo le recomiendo que utilice software para hacerlo, para que no se demore tanto en hacerlo. Y en los gráficos, la única cosa es, los gráficos honestamente ya los hemos trabajado tanto, ya los hemos trabajado antes, es el mismo bar plot de siempre, es el mismo bar plot de siempre. La única cosa sí, digamos, rara entre comillas, es aquí en el perfil fila, cuando usted va a hacer este primer gráfico, usted tiene que transponer la tabla para que le quede todo el gráfico apilado al 100%. Porque es que, mire que en el perfil fila, el 100% está en las columnas. Bueno, el 100% está en las filas, pero en la última columna. Entonces, R no le va a dejar las barras apiladas al 100%, sino se las va a dejar apiladas a los totales de cada una de estas suma de columnas, lo cual no tiene sentido. Entonces, el único truquito, entre comillas, es ponerle el transpuesto. Ya el resto, ya el resto son, eh, ¿cómo se dice? Adornos, que los títulos, los colores, eh, en fin, eso sí, eso sí es como adorno, pues. Pero lo que más me importa, la verdad, sea dicha más allá del gráfico, es, bueno, número uno, que usted sepa interpretar las cifras. O sea, como que si yo le doy la tabla ya hecha, pues usted no se vaya a equivocar en la interpretación. Lo mismo con el gráfico. Y segundo, si usted lo va a ejecutar, que recuerde la rutina prop table. Es todo. Entonces, así es que se relacionan las variables cualitativas. Las dos variables tienen que ser cualitativas para hacer estos procedimientos. ¿Por qué? Porque usted está clasificando los individuos. Usted está poniendo en categorías tanto por filas como por columnas. Entonces, ese es el primer nivel del análisis de hoy, variables cualitativas. El siguiente nivel del análisis es para variables cuantitativas. Entonces, tiene dos variables cuantitativas. Tiene dos variables cuantitativas. A mí, cuando yo estaba hace muchos, muchos años, cuando estaba empezando con esto, y mi profesor estaba enseñándome esto que yo le estoy enseñando a usted en este momento, la primera variable que él me ponía era el peso o la estatura, y la segunda la otra. Entonces, el peso o la estatura. Entonces, peso, digamos, la X y estatura la Y. Y queríamos ver si había una relación peso-estatura. Entonces, peso en kilogramos, Y estatura en metros o en centímetros, cualquiera de las dos. Y queríamos buscar una relación entre el peso y la estatura. Entonces, lo que hacíamos en la clase, pues, era, él iba por todos los estudiantes del salón, le preguntaba su peso y su estatura, los anotaba y luego hacíamos una gráfica, una nube de puntos, una gráfica de dispersión, que es lo que exactamente lo que yo tengo aquí. Entonces, en este conjunto de datos, esto es un conjunto de datos bivariado. ¿Por qué? Porque usted tiene una variable cuantitativa en la X, una variable cuantitativa en la Y, y cada parcito hace referencia a un individuo. Entonces, el primer par de valores hace referencia al peso y la estatura del primer individuo. El segundo par de valores, que aquí está mal, aquí hay que ponerle un 2, hace referencia a el segundo individuo, el peso y la estatura del segundo individuo. Y así hasta el último, ¿no? Al peso y la estatura del último individuo. Entonces, esto es un conjunto de datos bivariado. O sea, no es que usted tenga unos individuos por un lado y otros individuos por otro lado. No. Es el mismo conjunto de individuos observado en dos variables. Juan Camilo, ¿toca que sean dos variables? Podrían ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco. Obviamente,
pues ahí los gráficos se van a complicar un poquito más, pero pues es lo mismo. Entonces, en este ejemplo, vamos a hacer lo mismo, pues obviamente yo no voy a ir preguntando del peso ni la estatura a ustedes. Ya traje un ejemplo con una muestra de 25 materiales, 25 cosas. Y en ambos tenemos el peso y la temperatura bajo el cual fueron hechas las observaciones. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que el orden de las observaciones aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque este 12.3 hace referencia a la temperatura del primer individuo y este 39.5 hace referencia al peso del primer material, o sea, como que hay una correspondencia 1 a 1. Entonces, aquí uno no puede alterar el orden en el que uno escribe los números, pues porque si no, está como desconfigurando la base de datos. Entonces, bueno, como le venía diciendo, a esta primera variable se le llama variable independiente, es la que va en el eje X, a esta se le llama variable dependiente. Y lo que queremos hacer es buscar una asociación entre estas dos variables, entre X y Y. Es todo. Entonces, el primer paso en el análisis es hacer un gráfico. Ese es el primer paso en el análisis. Si yo quiero establecer una relación entre X y Y, al igual que hicimos la clase pasada con la tabla, bueno, muy seguramente usted no, bueno, sí se debe acordar, hicimos una tabla, bueno, es más, se la puedo poner, aquí está. Aquí cuando hicimos gráficos, lo primero que hicimos cuando estábamos con la tabla, con las tablas de contingencia, fue hacer un gráfico. Bueno, no sé si usted recuerda, pero aquí estaba el gráfico, ¿no? El gráfico con las dos barritas. Es lo mismo. Entonces, el primer paso es hacer un gráfico. O sea, yo tenía aquí la tabla conjunta con el 100% en el total. Entonces, lo primero que hacíamos era un gráfico con las dos variables al mismo tiempo. Lo mismo aquí. Solamente que ahora, pues como tengo variables cuantitativas, pues ahora lo que me queda es un diagrama cartesiano, ¿no? Donde voy a poner la temperatura en el eje X. ¿Será que me quedó al revés? Venga a ver. Temperatura en el eje X y peso en el eje Y. Sí, y peso en el eje Y. Sí, ahí quedó bien. Temperatura en el eje X y peso en el eje Y. Solamente que aquí me quedó al revés. Aquí le puse la X, le puse temperatura y peso le puse la X. Quedó aquí al revés. Tengo que arreglar eso. Pero bueno, temperatura me quedó en el eje X y peso en el eje Y. Entonces quiero buscar una asociación entre estas dos variables. Quiero ver si hay una relación o si no la hay. De pronto no hay una relación, es todo. De pronto como que los puntos están puestos ahí al azar. Listo. Aquí claramente, ¿qué vemos? Que a medida que está creciendo la temperatura, el peso está aumentando por algún motivo. Entonces aquí hay una relación entre las dos variables directa, una relación, una asociación directa entre las dos variables. A medida que aumenta una, la otra está aumentando. Listo. Entonces lo que vamos a aprender a hacer es a cuantificar esa relación. Lo que vamos a aprender a hacer es a cuantificar si la relación es fuerte, si la relación es débil, si hay relación, si no hay relación. ¿Por qué? Porque pues uno básicamente, aquí con un gráfico de estos, con un gráfico de dispersión, esto se llama dispersograma o gráfico de dispersión, dispersograma o nube de puntos. Con un plot de estos, pues uno, claro, en este caso particular, pues yo creo que no hay nadie que me vaya a decir que la relación no es directa, pues porque claramente la nube de puntos está como creciendo. Pero finalmente es algo como un poco subjetivo porque depende del punto de vista de las personas, o sea, depende del que mira el gráfico. O sea, como que si alguien de pronto no ve que esta nube está creciendo, pues entonces me va a decir, no, no hay una relación. Entonces lo que vamos a aprender a hacer es a calcular medidas que cuantifiquen esa relación. Entonces,
En términos de hacer el gráfico, un gráfico, un dispersograma en R se hace muy fácil. Mire lo fácil. Simplemente hay que escribir plot, X igual a edad y Y igual a peso. Punto. Disque edad. Aquí es, aquí está mal. Aquí es temp. Aquí es temperatura. Tengo que arreglar eso. Entonces, tan fácil como eso. Usted pone los datos de la primera variable, los datos de la segunda variable. Mire que están concatenados y mire que están separados por comas. Y para hacer el dispersograma, muy fácil. Simplemente pone plot y se lo hace. Ah, que uno puede cambiar los colorcitos, que uno puede cambiar los títulos, que uno puede poner los puntos de otros colores, de otras formas, sí. O sea, como que uno puede adornar tanto este gráfico como uno quiera. Pero pues por ahora me voy a quedar ahí para no gastar tiempo en el gráfico, pues. Ya este gráfico está bien. Listo. La primera medida con la que vamos a trabajar se llama la covarianza. Pilas. No se va a confundir con la varianza. Covarianza. Conjunta. Variabilidad conjunta. Variabilidad conjunta. Usted tiene dos variables al mismo tiempo. Tiene dos variables al mismo tiempo. Tiene dos opciones para simbolizar la covarianza. Lo puede hacer así con cof x, y o, como más me gusta a mí, s de x, y. Y mire, de alguna manera esto le debe a usted recordar un poco lo de la varianza, ¿no? Es casi la misma definición, solamente que ahora usted está trabajando con dos variables. Entonces, mire, cuando usted va a calcular la covarianza, primero usted calcula el dato menos el promedio de la primera variable. Entonces, lo primero que usted hace es la diferencia de las x. Luego coge cada dato de las y, o sea, de la temperatura en este caso, del peso, bueno, cualquiera de las dos, y le resta su promedio. Entonces, como que la primera operación aritmética es la resta en ambos casos, ¿no? Cojo cada dato menos su promedio, cada dato menos su promedio. Y ahí sí multiplico. Ahí sí multiplico. Después sumo todas esas multiplicaciones y por último sí divido. Entonces, es bien importante que usted sepa e identifique las diferencias, o sea, como el orden en que se hacen las operaciones. Aquí, coge cada dato menos su promedio en la primera variable por el dato correspondiente menos su promedio en la otra variable. O sea, esto me va a tomar un minuto haciéndolo porque es muy, 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 muy importante. Cuando usted está calculando la covarianza, el computador, ¿cómo lo hace? Coge el primer dato en la primera variable menos el promedio. Que eso ya lo habíamos hecho cuando estábamos haciendo la varianza, ¿no? Si se acuerda. Lo que pues que lo que hacíamos después era elevar al cuadrado, pero en este caso no. En este caso, coge el primer dato menos el promedio, luego coge el primer dato de la otra variable menos el promedio. Ujú. Luego, segundo dato menos el promedio. Luego, segundo dato menos el promedio. Ajá. Bueno, y así sucesivamente, hasta que llegue al último, ¿no? El último dato menos el promedio, y aquí el último dato menos el promedio. Entonces, fíjese que tiene dos columnas, fíjese que tiene dos columnas, no me queda bien, tiene dos columnas de diferencias.
Ah, que qué pasa si yo sumo toda esta primera columna. Si yo sumo toda esta primera columna, ¿cuánto me tiene que dar? Si yo sumo toda esta primera columna, me tiene que dar cero. Me tiene que dar cero. Si yo sumo todas las columnas. Pero eso es lo que no, yo no estoy haciendo eso. Lo que estoy haciendo es, una vez calculé esa diferencia y una vez calculé esta diferencia, ahí sí las multiplico. Entonces ahí me quedó primer dato menos el promedio por primer dato menos el promedio. Entonces mire que no sumé, simplemente multipliqué los resultados. Luego con el segundo dato menos el promedio por segundo dato menos el promedio. Ajá. Bueno, y así hasta el último, ¿no? Muy bien, ahí sí hasta el último. O sea que último dato menos el promedio por último dato menos el promedio. Entonces mire que en esta instancia sí saco el total. Aquí sí sumo. Aquí sí sumo. Y bueno, lo que me tenga que dar. Y a lo que me dé esta sumatoria, aquí sí sumo, a lo que me dé esta sumatoria, de hecho la debería escribir yo bien, a lo que me dé esa sumatoria, eso sí es lo que yo divido entre n-1. Aquí yo sumo cada dato menos el promedio por el otro dato menos el promedio. Y a este resultado, a todo esto, sí lo divido entre n-1. Ese es el orden. Primero las restas, luego las multiplicaciones, por último las sumas y al final la división. Entonces, aquí lo que yo quería decirle era que varias cosas. Primero, fíjese que esta primera variable, la X es para mí la temperatura, está en grados centígrados. O sea que al hacer la diferencia, sigo en grados centígrados. Aquí no estoy elevando al cuadrado ni nada de eso. Luego le multiplico la otra variable, pero la otra variable está en kilogramos. O sea que mire que la covarianza está expresada en unidades mixtas de medición. Mixtas, no cuadráticas, mixtas de medición. Tiene unidades mixtas de medición. En este caso, las unidades de la covarianza son grados centígrados por temperatura. Grados centígrados por temperatura. No es como en una clase, esto me pasó una vez el semestre pasado o antepasado, que teníamos el peso y la estatura. Teníamos el peso y la estatura, ¿no? Igual que les estaba diciendo yo ahorita, el peso y la estatura. El peso en kilos, en kilogramos y la estatura en metros. Entonces yo estaba haciendo esta explicación de que, bueno, que cuáles son las unidades de medición, que mire que estamos multiplicando. Y alguien me dijo, pues fácil, profe, las unidades de medición están en kilómetros. No, muy mal, ¿no? No, no kilómetros. ¿Cómo me va a decir kilómetros? No, son unidades mixtas de medición. Kilos por metros, no kilómetros, ¿no? Bueno, eso hay como para que no se les olvide. Unidades mixtas de medición. Ahora, ¿cómo se interpreta la covarianza? Si la covarianza le da negativa, es porque la relación es inversa. O sea, como que la nube de puntos, como que la nube de puntos va bajando, aquí como en el caso número B. Si es positiva, la relación es directa, como en nuestro ejemplo, así como en este caso número A. Pero si es cero, entonces los puntos se distribuyen equitativamente, como que no hay una relación así, no es que no haya una relación, porque mire que aquí sí hay como una relación. Los puntos se distribuyen equitativamente alrededor de los dos promedios. Entonces, para identificar una relación directa, usted necesita que la covarianza sea positiva. Para identificar una relación inversa, usted necesita que la covarianza sea negativa.
Entonces, claramente aquí en el caso A la covarianza me tiene que dar positiva, aquí en el caso B me tiene que dar negativa. Y cuando los puntos están como distribuidos así uniformemente o equitativamente alrededor de los dos promedios, pues la covarianza se aproxima a cero. O sea, como cuando no hay una relación, digamos, lineal entre las dos variables. Entonces, en este ejemplo, ¿cómo pasó? Pues lo mismo. Entonces, lo que yo les decía, usted coge primer datico menos su promedio, multiplicado por, el primer valor de la otra variable menos su promedio. Fíjese que, fíjese que cuando usted lo hace, los promedios se mantienen constantes, ¿no? O sea, como que el valor del promedio no cambia, claramente. Listo. Eh, lo cual quiere decir que si usted, por ejemplo, lo hace en Excel o algo así, si usted no conoce la función de Excel, tiene que fijar la celda. Entonces es una complicación adicional. En R usted lo hace muy fácil. Simplemente tiene aquí la función COF, ¿no? En R la función COV, COF, de covariance. Usted le pone los datos de una variable, le pone los datos de la otra variable y mire, tan fácil como escribir COF. Es todo. A mí me tocó hace 20 años a mano cuando estaba como ustedes ahí en la universidad. Hágale. Uno con el uno más y con la calculadora y con la Casio, dele. No, pues eso es un tormento, porque si usted tiene, ya solo con 10 daticos uno se vuelve un 8. Imagínese con 20, con 30, con 100. Entonces en el taller, en el parcial, en el quiz, a propósito, en el quiz no entra esto, ¿no? En el quiz solamente medidas de variabilidad y dispersión. Solamente medidas de tendencia y de dispersión, perdón. Pues si usted quiere hacerlo a mano, pues hágalo a mano. Si quiere hacerlo en R, hágalo en R. Pilas. Mire, ¿cómo se interpreta este valor? La covarianza entre el peso y la temperatura me dio de 0.226. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una evidencia, como la covarianza me dio positiva, como la covarianza me dio positiva, entonces mire, dado que la covarianza entre el peso y entre la temperatura y el peso es positiva, entonces la relación entre las dos variables es directa, como se aprecia en la figura. Claro, yo esperaba un valor positivo. Yo esperaba un valor positivo. Mire que las unidades son mixtas, ¿no? Grados por kilogramo, grados por kilogramo. Muy bien. Entonces, esa es la covarianza, pero, pero, como medida para cuantificar la relación entre las variables, la covarianza únicamente me dice a mí si la relación es directa o inversa, no me dice más. Bueno, aquí otra cosa chévere, aquí se lo puse de forma larga, aquí se lo puse de forma larga, no es que lo tenga que hacer así. Esto es un buen ejercicio para darse cuenta si usted entiende bien o no eh, mm, la covarianza. Y es que, mire, cojo cada variable menos el promedio. Luego, la otra variable menos el promedio. Y ahí sí multiplico, ¿no? Ahí sí multiplico y luego sumo. O sea, como que el orden de las operaciones es chévere. Y mire que me da lo mismo, ¿no? 0,2264, 0,2264. Entonces, eh, que si toca hacerlo así de la forma larga, no, pues yo utilizaría COF. Esto es solamente para saber si usted está entendiendo bien o no el orden de las operaciones. Es bien importante. Ahora, eh, la covarianza tiene unas propiedades importantes, igual que la varianza. Varias cositas así súper rápidas. Primero, obviamente la covarianza entre X y Y es la misma covarianza entre Y y X. La relación entre el peso y la temperatura es la misma relación entre la temperatura y el peso. O sea, esto es como conmutativo, por decirlo de alguna manera. Si usted calcula la covarianza entre X y Y, no tiene que ponerse a calcular la covarianza entre Y y X, ¿no? No quiero ver a nadie en el parcial diciendo, uy, profe, pero eso estaba muy largo, ¿cómo que me pone a calcular la covarianza entre dos cosas
Otra vez, no, pues porque era lo mismo, ¿no? Usted no tiene que repetir la operación. Número uno. Número dos, la covarianza entre X y X, la variabilidad conjunta entre X y X, es la misma varianza de X. Claro, espero que esto sea claro de la fórmula. La fórmula de la covarianza, esto lo voy a hacer en otro color, de hecho. La fórmula de la covarianza, lo vamos a hacer en este color. La covarianza entre X y Y, la fórmula, pues bueno, usted no se la tiene que saber de memoria, aquí se la escribo, es 1 sobre n menos 1, sumatoria de xi menos x barra por y menos y barra. O sea, variabilidad conjunta, desde 1 hasta n. Entonces, claro, lo que estoy diciendo es, ¿qué pasa si usted calcula la covarianza entre una variable y la misma variable? O sea, ¿cuál es la variabilidad conjunta entre las dos variables? Entre una variable y sigo misma. Ah, pues entonces usted aplica la fórmula, entonces esto le queda 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de xi menos x barra. Ah, pero ya no tiene y, ¿no? En lugar de y lo que tiene es una x. Entonces, por xi menos x barra. Ah, pero pues obvio, esto es lo mismo que 1 sobre n menos 1 por la sumatoria. Aquí estoy siendo perezoso, pero no lo voy a hacer. Desde igual 1 hasta n, igual 1 hasta n, de xi menos x barra al cuadrado. Ah, pues o sea que es la misma varianza, ¿no? O sea que, o sea que de alguna manera ya usted entiende por qué la variabilidad, la covarianza se llama variabilidad conjunta. Pues porque mide la variabilidad y sobre todo si usted le pone la misma variable en ambas instancias, le queda la misma varianza. Entonces como que hay una concordancia. Listo. Siguiente propiedad, esta sí que es importante, pilas acá. Tercera propiedad. Mire, aquí estoy cogiendo la primera variable y la estoy transformando, le estoy haciendo una transformación lineal. La multiplico por A y le sumo B, o sea, constantes. Y a la segunda variable le hago otra transformación lineal, o sea, la multiplico por C y le sumo D. Uy, Juan Camilo, pero ¿cómo así una transformación lineal? Pues sí, lo que hemos discutido de, por ejemplo, un incremento porcentual con un incremento aditivo. Por ejemplo, no sé, a todos los individuos se les hace un incremento del 10% y se les suma tal valor. Entonces, cuando usted tenga una transformación de las variables, usted no necesita volver a calcularlo todo. Usted no necesita ponerse a procesar los datos nuevamente. Usted no necesita eh, recalcular la covarianza. Simplemente mire la propiedad. Lo que le dice la propiedad es que cuando usted tenga una transformación lineal de las variables, ya sea por un error de medición, ya sea porque está haciendo incrementos porcentuales y aditivos, ya sea por la razón que sea, lo único que usted tiene que hacer es coger el valor que ya tenía de la covarianza, o sea, lo que le había dado la variabilidad conjunta, y a ese resultado que ya tenía, multiplíquelo por A y por C. O sea, la B, el incremento aditivo, no importa. Igual que con la varianza. No sé si usted recuerda en las propiedades de la varianza, si uno sumaba algo, en la varianza teníamos lo siguiente. Aquí se la escribo la propiedad de la varianza, simplemente para recordarle un poco. En la varianza, si usted tenía la varianza de AX más B, recuerde que lo que decíamos es que esto era al cuadrado por la varianza de X. O sea, el B ni quita ni pone, ¿no? Y la variable sale al cuadrado, el A sale al cuadrado. Entonces, lo mismo aquí. Aquí lo mismo, solamente que sale A por C
El B y el D ni quitan ni ponen por la covarianza que ya tenía. Entonces el mensaje es, cuando usted tenga como un reprocesamiento de la información, cuando haga una transformación de las variables, no vuelva a hacer todo el procedimiento. Simplemente coja lo que ya le dio y multiplíquelo por A por C. Listo. Siguiente propiedad. Esta también uno la utiliza mucho, sobre todo cuando uno no tiene las bases de datos, digamos, brutas una por una, con los datos uno por uno. Entonces, mire, ¿qué dice esto? ¿Qué pasaba con la varianza? Lo que pasaba con la varianza, y esto usted lo debió haber visto en el taller 4, lo que pasaba con la varianza era que, lo que pasaba con la varianza era que, um, aquí Gabriela me hace una pregunta de la gráfica, pero ya ahorita vamos sobre eso porque no estoy seguro de entender la pregunta. Termino con esta propiedad y vamos con la pregunta de Gabriela. Entonces, lo que decíamos con la varianza era que la sumatoria de xi menos x barra todo al cuadrado, si yo aplicaba el teorema del binomio y aplicaba las propiedades de la sumatoria, entonces, pues claro, esto es necesario para calcular la varianza. Entonces lo que decíamos era que al aplicar el teorema del binomio, o sea, como que el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, eso que le enseñan a uno ahí en el colegio, pues esto le quedaba, pues usted para hacer eso lo único que necesita coger es cada dato elevado al cuadrado menos n veces el promedio al cuadrado. O sea, como que usted no necesita hacer como toda esta operación en ese orden. Usted lo puede hacer primero cogiendo todos los datos al cuadrado y a ese resultado si le resta n, y recuerde que este cuadrado únicamente afecta al x barra, ¿no? Lo mismo acá. Aquí lo que estoy diciendo es que para calcular la covarianza, usted puede hacer este orden de las operaciones como discutimos hace un segundo, o, ¿qué hace? Coge la sumatoria de los productos cruzados, o sea, coge el primer dato por el segundo dato, el segundo dato por el segundo dato, el tercer dato por el tercer dato, etcétera, etcétera, suma todo eso y al final le resta n veces por el producto de los promedios. Entonces, como a usted le parezca más fácil. A veces esta segunda fórmula es mucho más fácil, sobre todo cuando uno no tiene toda la base disponible. Ahora, eh, yendo a la pregunta de Gabriela, que la gráfica de la covarianza, no entiendo por qué no hemos graficado nosotros lo único que hemos graficado es esto, la gráfica de. Ah, ok, no, pilas. Estos son ejemplos de otras bases de datos diferentes, de otros conjuntos de datos diferentes. Entonces, claro, perdón ahí, Gabriela, no fui explícito. No, cuando yo estaba explicando la covarianza, yo estaba diciendo que la covarianza podía dar de tres formas diferentes. O te puede dar mayor que cero, o te puede dar menor que cero, o de aproximadamente cero. Entonces, con otras bases de datos diferentes, con otros datos diferentes, otras variables diferentes, el caso A es un caso donde la covarianza es positiva, el caso B es un caso donde la covarianza es negativa, porque mira que aquí la relación es directa y aquí la relación es inversa, y el caso C y D son casos de otras bases de datos donde la covarianza es aproximadamente cero. Entonces, lo único que quiero ilustrar es que cuando los daticos están distribuidos uniformemente alrededor del promedio, en este caso el promedio era 0 y 0 en ambas variables, la covarianza da cero. O sea, no hay una relación lineal, ni inversa, ni directa entre las variables. Pero no es que este sea el gráfico de la covarianza o algo así, no. La covarianza te da un numerito.
La covarianza da un número, un escalar, un número. Lo que tú puedes graficar son los datos. Y en este caso el gráfico de los datos es así. O sea que en este caso de temperatura y peso, como el gráfico me dio así con una relación directa, pues yo esperaba que la covarianza me diera positiva. Por eso fue que aquí la covarianza me dio de 0.26. Pero no es que tú grafiques la covarianza, no, la covarianza no se grafica. Lo que se grafica son los datos, los datos, los datos. Y esos son ejemplos de otros datos de otras variables. Bueno, listo. Y última propiedad, antes de, ya con esto casi finalizamos la clase. Última propiedad. La varianza de una suma, y aquí ahora sí, la varianza de una suma es la suma de las varianzas más dos veces la covarianza. Por eso yo les decía la vez pasada que la varianza de una suma no es necesariamente la suma de las varianzas. La varianza de una suma es coger lo que me dio la varianza de una más la varianza de la otra, más la variabilidad conjunta, más la variabilidad conjunta. Entonces, está muy mal decir que la varianza de una suma es la suma de las varianzas. No, muy mal. Eso sí, con la media sí. La media, el promedio de una suma sí es la suma de las medias, eso sí. Pero el contrario no. Muy bien. Entonces, aquí hay un ejemplito, muy, muy sencillo que ilustra esta tercera propiedad, porque es usualmente la que causa más dificultad entre los estudiantes. Y es un ejemplo muy sencillo donde tenemos dos variables, que es producción y utilidades. Y dice que la variabilidad conjunta entre los costos de producción y las utilidades es de 5.61. O sea que si yo fuera a graficar esto, pues yo debería ver como una relación positiva, o sea, una relación, una nube de puntos creciente, digamos, o aproximadamente, como con una relación directa. ¿Por qué? Porque la covarianza me dio positiva, 5.61. Entonces, en este caso en particular, hay una reducción del 1% en los costos para que las autoridades aumenten 5%. Entonces, lo que queremos hacer es ver cuánto cambia la covarianza. Entonces, hay una reducción en los costos del 1%, 1% en la reducción de los costos. O sea que la nueva variable, que aquí la estoy llamando VV, es de 0.99 por los costos de producción, ¿no? O sea, la nueva variable es 0.99 por C. Porque mire, reducción del 1%. Pues claro, si usted coge los costos y le resta el 1%, le da 0.99, ¿no? Y hay un aumento de las utilidades del 5%. O sea que usted coge lo que ya tenía de utilidades y le suma el 5%. O sea que 1.05. 1.05. No 1.5, no 0.5, 1.05. Entonces, ¿cuál es la nueva covarianza? La nueva covarianza, usted coge la covarianza que ya tenía, que era el 5.61, y lo multiplica por las constantes. Pero ¿por qué por las constantes? Porque lo que dice la propiedad, ¿no? A por C, ¿no? A por C. Y listo, eso le da 5.8. O sea que la variabilidad conjunta aumenta, la covarianza sigue siendo positiva, o sea que la relación entre los costos y las utilidades con esta transformación sigue siendo, sigue siendo directa. Ahora, pilas. A uno le pueden decir, pero bueno, esta variabilidad conjunta es grande, es pequeña, o sea que la relación entre las variables es fuerte o es débil. Eso es lo que vamos a ver ahorita con el coeficiente de correlación. Bueno, ya dijimos las propiedades más importantes. Tiene unidades mixtas de medición. em, Puede ser sensible a datos atípicos. Puede ser sensible a datos atípicos. O sea que si usted mete en la base de datos un valor gigantesco,
pues la covarianza se ve afectada. Y pilas, y esto es bien importante, si la covarianza es aproximadamente cero, esto no quiere decir que no exista una relación entre las variables. No existe una relación lineal, pero no quiere decir que no exista una relación. Por ejemplo, mire este grafiquito, el del D. Aquí tenemos una covarianza de cero, pero eso no quiere decir que no haya una relación entre las variables. Claro, hay una relación como sinoidal o alguna cosa así bien rara. Lineal no hay, pero sí hay una relación, digamos, diferente. Pilas, esto de la covarianza y el coeficiente de correlación, que es la siguiente medida, es para relaciones lineales. Entonces, con esta medida termino la clase de hoy. Para saber si la relación es fuerte o débil, se trabaja con una medida que se llama coeficiente de correlación de Pearson. Coeficiente de correlación de Pearson. Esa medida lo que hace es cuantificar el grado de la asociación lineal entre las variables. O sea, qué tan fuerte es la relación. Si la relación es fuerte o débil. Si la relación es, eh, um, si es sustancial o no. Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación se calcula usualmente se simboliza con la letra R y usted coge la covarianza, lo que ya le había dado la covarianza, y lo divide entre, estas ya no las deberíamos saber, la S significa la desviación estándar. Coge la desviación estándar del uno multiplicado por la desviación estándar del otro. Entonces, cuando yo le diga calcule el coeficiente de correlación, es porque usted está cogiendo la covarianza, la variabilidad conjunta, y lo está dividiendo entre el producto de las desviaciones estándar. O sea, usted necesita como insumo las desviaciones, punto. Y aquí alguien ya se debe estar dando cuenta que está pasando. Y es que arriba, en el numerador, yo tengo unidades mixtas de medición. En este caso, grados centígrados por kilogramo. Ah, ¿cuáles son las unidades de la primera variable en la desviación estándar? Pues en este caso serían grados centígrados. Ah, pero ¿cuáles son las unidades de medición en la segunda variable? Ah, en este caso, kilogramos. Entonces, ¿qué pasa con las unidades de medición? Se cancelan, se cancelan. O sea que el coeficiente de correlación es una medida relativa, adimensional, lo mismo que el coeficiente de variación. No se vaya a confundir. Este es coeficiente de correlación. El otro era coeficiente de variación. Entonces, en el coeficiente de correlación, usted coge la covarianza, lo divide entre las desviaciones estándar y elimina las unidades de medición. Y pilas, esto es únicamente para variables cuantitativas. No quiero ver a nadie cogiendo esto con el sexo, por ejemplo, y el nivel educativo. Esto no tiene sentido porque usted no puede calcular la desviación estándar ni el promedio para esas variables. Uy, pero mire que a hombre le ponen 1 y a mujer 2, pues ahí yo puedo calcular el promedio. No, pues está muy mal, ¿no? Porque eso es una codificación. Eso no quiere decir que eso sea una cantidad. Listo. Entonces, aquí simplemente hay un dibujito donde yo le ilustro como varias opciones. Por ejemplo, mire, cuando el coeficiente de correlación es 1, o sea, 100%, mire que la relación entre las dos variables es perfecta. O sea, la nube de puntos, un puntico eso es una línea recta perfecta. Un puntico seguido del otro. O sea, no hay ruido, no hay distorsión, todo está perfecto. Cuando el coeficiente de correlación es 0.8, mire que la nube de puntos ya se empieza como a volver un poquito más amplia, como que la nube de puntos ya no es tan compacta, pero igual se nota la relación directa, ¿no? A medida que crece una variable, crece la otra. O sea que aquí la relación sigue siendo fuerte. Con 0,4 ya la relación es como medio moderada, ¿no? Entonces mire que igual se nota un poquito la relación directa,
pero pues ya no tan fuerte como antes. Y cuando es cero, mire, ya cuando es cero, mire cómo eso queda. Ya no hay como un patrón lineal entre las variables. Ah, el coeficiente de variación también puede ser negativo porque el coeficiente de correlación hereda el signo de la covarianza. Entonces mire que cuando el coeficiente de correlación le da -1, -100%, mire que la relación es perfecta, un puntico detrás del otro, pero inversa, pero inversa. Pilas, el hecho de que sea -1 no quiere decir que no haya una relación, sí la hay. De hecho, un -1 es una relación perfecta, solamente que es inversa, o sea, va para el otro lado. A medida que crece una, decrece la otra. Entonces, error típico del quiz, error típico del parcial, error típico de las evaluaciones. Ah, no, que el coeficiente me da -1, entonces no hay relación entre las variables. Muy mal, ¿no? Sí hay relación, solamente que es inversa. A medida que crece una, decrece la otra. Ah, menos 80%. Mire que la relación es igual fuerte, es una relación fuerte, solamente que el menos indica que la relación va para el otro lado. Indica que a medida que crece una, decrece la otra. Entonces, pilas, el signo, la covarianza hereda el signo, el coeficiente de correlación hereda el signo de la covarianza. Y eso únicamente le dice a usted si la relación es directa o inversa. Y la fortaleza se la dice el número. Y la fortaleza se la dice el número. Entonces, mire que el coeficiente de correlación siempre está entre -1 y 1. Entre -100% y 100%. Como usted lo quiera expresar, en porcentaje o en número decimal. Ahora, el coeficiente de correlación le puede, mire, en todas estas formas, mire, estas son otras bases de datos. En estas otras formas, el coeficiente de correlación le sigue dando 0, pero, y claramente la conclusión es que no hay una relación lineal. Pero el hecho de que no haya una relación lineal no quiere decir que no haya una relación, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay una relación circular, en este caso hay una relación cuadrática, en este caso hay una relación sinuidal o digamos, ondular. Bueno, el hecho de que me haya, pilas, el hecho de que me dé cero un coeficiente de correlación no quiere decir que no hay una relación. No hay una relación lineal, pero sí hay una relación. Cuando la línea recta es completamente horizontal, el coeficiente de correlación no está definido porque quiere decir que no hay variabilidad en el eje, no hay variabilidad en el eje Y. Como no hay variabilidad en el eje Y, porque mire que hay variabilidad en el eje X, pero en el eje Y no hay variabilidad porque mire que todos tienen la misma altura, ¿no? Entonces la desviación estándar de Y es cero. Y pues algo dividido cero, pues eso no está definido, ¿no? Lo mismo. eh, um, lo mismo en el otro sentido. Cuando no hay variabilidad en el eje X, o sea, cuando es una línea absolutamente vertical, el coeficiente de correlación no está definido porque le queda una división por cero. Muy bien. Y ahí, pues yo ahí en mi libro tengo como una escala aquí. Entonces, si es igual a 1, la correlación es perfecta o 100%. Si está entre 0,9 y 1, es una relación alta o fuerte. Si está entre 70 y 90, pues es moderada. Entre 50 y 70 es aceptable. Entre 0 y 0,5, pues es reducida o mínima. Y si es igual a 0, no, es una relación, no existe una relación lineal. Lineal. Listo. Entonces vamos en el ejemplo que qué pasa. Entonces teníamos en nuestro ejemplo de peso y temperatura, la covarianza ya la teníamos 0.226. Eso da un indicio de que la relación era directa, pero para saber si era fuerte o no, divido
entre las desviaciones estándar. Ah, que cómo se sacaba una desviación estándar en R. Ah, pues con SD, ¿no? Standard Deviation. Recuerde que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Y mire que me da el 92%. O sea que es una relación alta, es una relación fuerte entre esas dos variables. Directa además. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo puede hacer usted en R? Pues dos formas. Una larga que sería coger la covarianza dividido entre el producto de las desviaciones estándar. Mire que eso le da el 0,92. O en R, pues ya está implementado. Es COR, no COF, COR. Ahí está. Entonces, ¿por qué a mí me gusta mucho hacer esto computacionalmente? Porque imagínese uno, solo con este conjuntico de datos, que son 25 datos en cada lado, pues imagínese a qué horas uno se pone a hacer todo esto, o sea, como que no. Entonces, más bien uno calcula todo esto, uno dice, ah, bueno, esto me da 92%, entonces eso quiere decir que la relación entre estas dos variables para esta muestra, para este experimento es fuerte, lo que quiere decir que hay una asociación importante, hay una asociación sustantiva entre las dos variables. Punto. Y si usted quiere puede expresar esto en puntos porcentuales, ¿no? 92%. Pero si lo hace, póngale el porcentaje. Listo. Y las características. Ah, bueno. Únicamente toma valores entre -1 y 1. Pilas. Si un coeficiente de correlación le da mayor que 1 o menor que -1, hizo algo mal. Es sensible a datos atípicos, o sea que si se le mete en la base de datos un valor muy grande, pues ahí se le altera eso porque está basada en las desviaciones respecto al promedio, ¿no? Es una medida dimensional, no tiene unidades de medición, es una medida relativa, como el coeficiente de variación, se cancelan las unidades. Hereda el signo de la covarianza, claro, porque las desviaciones estándar siempre son positivas. Y tiene propiedades aritméticas fáciles de calcular, pues porque mire que ya tenemos las propiedades de la covarianza, ¿no? Que son estas. Listo. Entonces ya con esto cubrimos la relación entre variables quali por medio de las tablas y los perfiles y los gráficos de barras y por medio de las variables quanti, cuando tenemos dos, una cuantitativa y otra cuantitativa. Entonces, como comentario final quisiera decir lo siguiente. Si alguien puede tener, uy, Juan Camilo, pero si yo tengo una y una, o sea, si yo tengo una quali y una quanti, ¿cómo hago para estudiar su asociación, para estudiar la relación entre las dos variables? Pues ahí la fácil es, ¿qué es más fácil? ¿Transformar una variable cualitativa en cuantitativa o transformar una quanti en una quali? Pues lo que es posible hacer es transformar la cuantitativa en cualitativa, ¿no? O sea, como hallarle categorías. Igual que hicimos con las tablas, ¿no? Entonces, si usted tiene una y una, pues el procedimiento es coger la variable cuantitativa, categorizarla por intervalos, por ejemplo. ¿Cuántos intervalos? Ah, pues nosotros ya vimos cómo se hace eso, ¿no? Con la regla de Sturges o con la raíz, o bueno, o usted define las categorías, 3 categorías, 4 categorías, 5 categorías, bueno, no sé. Y ahí ya la puede cruzar con una tabla con la otra variable cualitativa. Entonces, uno no se enreda con eso, uno simplemente transforma la variable y hace el análisis conjunto con las tablas. Bueno, esto ya concluye entonces nuestro estudio de la estadística descriptiva. Hay muchas cosas más por ver, pero pues digamos que para un curso general de estos, esto es como lo fundamental, esto es como lo típico. ¿Qué hicimos y qué va en el parcial? Que son talleres 1 a 6. Entonces le hago aquí el listado. Tablas, o sea, frecuencias relativas, frecuencias absolutas y acumuladas. Tablas. Medidas estadísticas, o sea, medidas de tendencia, o sea, media, mediana, moda. Medidas de localización, o sea, percentiles. Por ejemplo, cuartiles. Por ejemplo, el percentil 80. Por ejemplo, bueno.
Sí, Andrés, el parcial también será en Moodle. En la misma dinámica que el quiz, pero pues obviamente con ejercicios un poquito más extensos, como los del taller. Igualito, como los del taller. Yo no me voy a ponerme a inventar algo nada diferente. Si usted sabe y entiende los ejercicios de los talleres, le va a ir súper bien en el examen. Medidas de variabilidad. ¿Cuáles medidas de variabilidad? Pues rango intercuartílico, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Medidas de asociación. Ya las vimos. Covarianza, correlación. Y las tablas, perfiles, fila, perfiles, columna y distribuciones conjuntas. Se me escapó algo. Lo de la variabilidad, ¿no? La descomposición de la varianza, la descomposición de la varianza. Y los gráficos, histograma, boxplot, diagramas de barras y de sectores. O sea, talleres 1 a 6. O sea, hasta lo que vimos hoy, mejor dicho, todo hasta lo que vimos hoy. Aquí dice Gabriela, ¿el parcial es el martes? Sí, el parcial es de hoy en 8 días, de hoy en 8 días en la hora de clase, por Moodle. Te repito, si usted llega con los talleres trabajados, con los ejemplos de clase trabajados, ese es el nivel de dificultad que yo voy a pedir en el parcial. Nada más. Nada más, nada menos. Claro, es por Moodle, obviamente yo genero preguntas diferentes para todos, pues es un programa de hecho, me toca hacer el código, no lo he hecho, pero es un programa donde a cada uno le genera una base de datos diferente, a cada uno le da valores diferentes. Entonces, si usted, mi recomendación es la siguiente, pilas. Claro, usted, pues yo no tengo forma de controlar si usted va a sacar los apuntes o no, y de hecho si lo saca no tiene problema, pues para eso son. Digamos que usted tiene disponibilidad de todo en el parcial, como que tiene las lecturas, tiene todo, código, tiene todo a la mano, o sea, como que internet tiene todo a la mano. Pero si usted espera que, porque tiene todo a la mano, le va a salir fácil todo, o sea, si usted no, mi punto es, si usted no ha practicado, no espere que le vaya bien, a pesar de que lo tenga todo a la mano, pues porque usted las soluciones de los parciales ya las tiene ahí, las soluciones de los talleres, perdón. Entonces, mi recomendación es practique, haga los talleres. No porque vaya a ser difícil el parcial, no, sino porque si usted no practica, pues no le va a alcanzar el tiempo. Entonces, el cuestionario va a estar abierto 2 horas, las 2 horas de clase, eh, y ya, mismo formato que los quizzes, secuencial, con preguntas numéricas y de selección múltiple. Muy bien, entonces recuerden, bueno, con esto terminamos la clase de hoy, ya se me fue el tiempo. Muchas gracias por asistir.